Muy bien, señoras y señores, se prenden las luces del estudio para iniciar una nueva entrega de Cadena Nacional a través de las plataformas que tú conoces, ¿no? Esta conversación que no es urgente, pero es absolutamente necesaria y reposada, de esos espacios que ya no quedan en la tele, ¿eh? Este es uno de ellos y tú sabes ya por dónde verlo. Vamos a conversar con este señor que tengo acá. Voy a tapar el nombre porque quiero dar algunos datos delante. ¿Se acuerdan del programa Enlaces? Este programa que remedaba en cierto modo el que hacía Carl Sagan en los Estados Unidos, uno de los primeros de divulgación científica en nuestro país, cuando no estaba de moda la divulgación científica, cuando uno no levantaba la piedra y encontraba un divulgador científico. No, un abrazo a todos, hacen un trabajo fundamental. Pero este señor es el primero y viene en el día de hoy a contarnos acerca de su segunda novela ya. Esto se llama La conspiración de Babel. ¿Qué es lo que habrá aquí adentro? ¿Cómo es dejar de escribir algoritmos y todo ese tipo de cosas para entrar en el lenguaje balsámico de la prosa? Se lo preguntamos todo al señor Eric Goles, Premio Nacional de Ciencias Exactas. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Encantado de contarte. Me parece que fue mezquina, igual una presentación mezquina, pero si hubiera tirado todos sus pergaminos, habría estado acá una hora presentándolo. Sí, no vale la pena ya. Uno es lo que es hoy día. ¿Cuesta salir del lenguaje matemático y todo eso para entrar al mundo de la prosa? Cuesta, la prosa es difícil, la matemática también. Sí. Entonces, cuando tú te abocas a esto, tienes que dedicarle tanto tiempo y tanta seriedad, y la complejidad es distinta a la matemática, pero es difícil. Yo le saco el sombrero a los autores, a los escritores, a los poetas, porque hacen un trabajo hermoso de creación y muy difícil. Sentémonos de inmediato, por favor. Fuerte el aplauso para Eric Goles. Tu papá músico y tu mamá actriz, de alguna manera un tipo integrado en términos de... Y influencia del tema del arte estuvo presente en tu formación, ¿no? Claro, más que integrado, cuando era niño estaba medio desintegrado. O sea, porque imagínate, yo viví desde joven, mis padres eran separados, mi padre músico en Santiago, y mi madre actriz de teatro, entonces conviví con los grupos de teatro, con Pedro de la Barra, donde fui a cientos de ensayos todos los días, y esa especie de bello caos que es el hacer teatro. De modo que en algún momento vivo desintegrado porque me gustaba mucho, pero dije, oye, yo quiero una cosa más tranquila, más seria, y bueno, era más o menos bueno para la matemática y opté por estudiar ingeniería, pensando erróneamente que iba a estar muy bien integrado. Claro, hice muchas integrales, pero sigue igual de desintegrado porque esa mochila hermosa que yo llevo artística es lo que me hace. Es lo que te constituye, sin duda, y es lo que te ha transformado en un escritor también, porque si uno es lo que hace, tú hoy día eres escritor, aparte de ingeniero y de matemático. ¿Tienes algún tipo de pudor con esa chapa, como con que te nombren como escritor también, o te parece que es mucha palabra para Eric Goles? Me queda grande. ¿Te queda grande ese Yo poncho? honestamente pienso que me queda grande. Me encanta. Si en el día de mañana hago alguna cosita más interesante en literatura, dicen el escritor Goles, pucha, me sentiría sumamente honrado. Pero creo que me queda, por supuesto, segunda novela. Pero tengo que perseverar, a mi juicio. Yo soy muy exigente con lo que hago. Yo quedé satisfecho con esa novela, pero no colmado. ¿Con El zapato perdido de la Marilyn también? En El zapato perdido, que es mi primera novela, tuve un pudor enorme. Tenía miedo de la frase siguiente: oye, ¿qué se metió este jetón a hacer novela cuando es matemático? Mira si no sabe escribir. Entonces escribí, pero no me solté. Fue una prosa un poco estítica, de verdad, muy controlada. Aquí no. Aquí me solté. Aquí te soltaste porque era una historia que, al parecer, y ya nos vas a contar cuál es la anécdota atrás de la figura principal de este libro, ¿no? Es una persona que tú conoces bien, conoces su historia, su vida y obra, un matemático, un lógico. Tú lo calificas como el más grande después de Aristóteles, justamente. Por supuesto. O sea, yo lo califico de Gödel. Kurt Gödel es un matemático vienés que nació en 1906 y en 1930 se mandó un resultado que cambia todo el contexto, la filosofía de qué es lo que es la verdad. Desde Aristóteles hacia esta fecha en lógica no había cambiado mucho. Por eso se dice que es el más grande después de Aristóteles. No lo digo yo tomo esa frase, es dicha por una cantidad grande de matemáticos. Estamos viendo su imagen ahí, justamente algunas fotografías de él. Parece que un tipo de una personalidad. Ya vamos a entrar de qué manera tú te vales de la historia de él para dar cuenta de dos momentos de la historia de este planeta, tanto en
en la Alemania nazi como en nuestro país previo al golpe de Estado, ¿no? Correcto. Pero, ¿cómo era este personaje? Parece que era muy excéntrico, ¿no? Un tipo bien particular. Primero, cuando niño, jamás tuvo una calificación, eran otras notas, inferior a 7. Se sacaba un 7 hasta en gimnasia. O sea, era el hijo perfecto para esas mamás que el hijo se llenaba de medallas. El yerno claro, ideal, como que normalmente, claro, no es el caso de muchos, ni el mío tampoco. Entonces, por una parte. Posteriormente, empieza a desarrollar un alto grado de hipocondría por diversas cosas. Perfecto. Y ya más viejo se transforma claramente en una enfermedad mental que yo calificaría en parte paranoide, ¿no es cierto? Fue internado muchas veces ¿no es cierto?, en asilo durante meses, semanas, etcétera. Y él pensaba, desde muy joven, diría yo, desde antes de los 30 años más o menos, que lo iban a envenenar. Que si comía... lo querían... Andaba, no todo... Era como la fiebre, le bajaba y le subía, ¿no es cierto? Él pensaba que el refrigerador tenía gases venenosos, que la calefacción tampoco era buena, que de algún modo lo iban a envenenar y vivía con eso. Entonces, y a la vez era tan inteligente que mantenía una cierta línea de cordura. Perfecto. No se desmoronaba completamente. Y en ese mantenerse cuerdo, nosotros como humanidad debemos los tremendos resultados que sacó. Y debemos mucho a su mujer, Adele. Mira. Adele le probaba los alimentos, no es que se haya casado para que como el gatito que le comía la comida si se envenenaba, pero él le pedía que ella le cocinara porque él le tenía total confianza y ella probaba sus comidas, le seguía completamente el juego. O sea, este tipo comer en un hotel, ponte tú, una cosa absolutamente improbable, ¿no? Por lo menos en la mayoría del tiempo. Claro. O sea, a veces podría hacerlo, pero era un tipo extremadamente raro. Claro. Y por otra parte, esa misma rareza... Hay muchos matemáticos de la época, ya decían si Gödel obtuvo ese tremendo resultado matemático porque estaba loco o casi loco o se volvió loco por obtenerlo. ¿Qué es lo que es primero, el huevo o la gallina? Claro. Y ahí está la duda. No se trata tampoco de estar asociando que para ser un buen matemático hay que estar loco, ni mucho menos. Yo cuento eso porque es llevar al límite lo que somos, y ahí me atrevo a incurrir un plural donde están todos mis colegas, lo que somos los matemáticos. Somos seres apasionados por un lenguaje, que es la matemática, por un juego, que es profundamente serio, pero que es un juego, la matemática, y que al interior de ellos tenemos una sensibilidad enorme. Entonces, para mí escribir este libro, yo soy muy modestamente un matemático de quinto orden en relación a lo que fue Gödel, por supuesto, pero participamos de esa misma pasión. Por lo tanto, el libro... Para mí me lo encarné personalmente, lo sufrí, me reí, lo lloré. Y cuando lo dejé ir, también lloré. Cuando se fue, porque te quedas viudo. Claro. Qué curioso cuando uno asocia la matemática, cuando tú vinculas la matemática con emociones y sensaciones tan blandas como puede ser la pasión, el amor, la creatividad y ese tipo de cosas que uno supone. Yo estoy hablando desde la experiencia de un castrado matemático. Yo soy de los típicos niños que muy chicos hicieron yo soy malo para las matemáticas y ahí quedé siempre muy raspando en la materia, con promedios rojos a veces, zafaba con profesores y todo aquello. Y claro, uno tiende a pensar desde el desconocimiento y desde la no cercanía con ese lenguaje que lo menos que tiene es de apasionante. Uno ve algo como bastante cartesiano, hermético a ratos, como un lenguaje para pocos. Y tú, a través, como divulgador científico, y en este libro, también desmitificas completamente esa mirada sobre la matemática. Mira, la matemática es un lenguaje. Y tal como te doy otros ejemplos al lado, por ejemplo, con la música. La música nos puede llegar a todos, pero la música, por ejemplo, si tú escuchas a Bach, lo vas a escuchar, te puede no gustar porque no tienes oído. También es un lenguaje difícil. Cuando tú miras el lenguaje musical escrito, son muy pocos los que lo decodifican. Sin embargo, te gusta la música. Entonces, lo que yo trato de decir, mira, la música es un lenguaje que finalmente lo manejan pocos. El lenguaje verdaderamente musical, la composición, la pintura. Requiere técnicas, arte, estudios. Y hay gente que es más buena para eso que para esto otro. Con la matemática ocurre lo mismo, es el mismo contexto. Entonces, cuando niño, yo tengo una anécdota divertida con la música, mi mamá tocaba piano. Entonces yo dije, mamita, quiero estudiar piano. Cuando tenía 5 años, había piano en mi casa, ella estaba separada. Me dijo, no, porque vas a ser un inútil como tu padre.
Qué caput, lindo. pues, me castraron, pues, ahí Claro, quedé con la castrado, música. listo, y ahí quedó el ¿A ti piano. te pasó con la matemática? Me pasó con la matemática. En un fíjate. contexto distinto, espero, no había ningún inútil que... No, bueno, nunca me dijeron así tanto, no me nombraron así como tanto porque tenía otras habilidades, ¿no? Claro, En otras áreas. Como pero a tú mí planteas. ¿entiendes? Y la matemática, claro, evidentemente que yo tengo que decir que tengo ciertas facilidades, sería hipócrita decir otra cosa, pero tal como en otros ámbitos, y en muchos ámbitos, la gente aprendió una técnica, tenía facilidad para una técnica. Y lo que yo trato de hacer ahí es abrir a todos los lectores que vislumbren esa pasión, ya sea en el propio Gödel, en el entorno de la época, con esos problemas, Sí. como a través de mi propia vida, Exacto. Que se también está ve en presente. el narrador, Claro. en cierto modo. Claro. Y yo tomo dos momentos históricos. Vamos a hablar de eso. Te leía también una frase que es muy bonita, que tiene que ver con lo mismo también. Te escuchaba en una entrevista que diste cuando planteabas que en las matemáticas tiene sus muertos, sus desaparecidos, sus conspiraciones y Por todo supuesto. aquello. Eso es muy interesante. Como... Pero, a ver, imagínate, vamos bien atrás. Ajá. Varios siglos antes de Cristo en el mundo griego, Claro. de Pitágoras, Ajá. donde de algún modo los pitagóricos, dentro de los primeros, comillas, matemáticos, pensaban que la esencia del universo estaba en los números. 1, 2, 3. Perfecto. Los números cualquiera, digamos, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Y decían que toda razón matemática eran números enteros, o sea, el 1, el 3, el 4, Ajá. o 4 partido por 5, pero no otros números raros. Ajá. Y de repente un tipo de los pitagóricos descubre, gracias al teorema de Pitágoras, que la diagonal de una baldosa era un número raro, era lo que hoy día llamamos raíz de 2, que no calzaba con nada. Ajá. Se dice que lo mataron, porque no podía ser, rompía todo el esquema Rompía el epistemológico paradigma, claro. de lo que era el universo. Entonces eso se mantuvo secreto, porque no estaba dentro de la racionalidad del mundo griego esos números inconmensurables. Los números eran aquellos que se construían con un pedazo de cordel, ¿ah? Claro. Claro, una medida concreta. Claro, no eran estos números inconmensurables. Claro. Y pasaron siglos de siglos y fueron cambiando los paradigmas. Hay muchos matemáticos que han muerto directamente por lo que han sido. Hay pasión, hay envidias. A Cantor, yo nombro, es otro, no es alguien que cante, que yo sepa. Perfecto, no no, cantaba este es Cantor tampoco. con K seguramente, Cantor ¿no? es con C, pero no Es con canta. C, ya, ok. Un alemán que inventó la teoría de conjunto. Ajá. Fíjate que sus colegas, nada menos que Henri Poincaré, uno de los grandes matemáticos franceses de la época, decía: este señor con su teoría es un corruptor de la juventud, tal como le decían a Sócrates cuando le dieron a ver cicuta. Claro. El tipo era depresivo y con todos esos ataques se volvió loco y murió en un asilo. Entonces, la matemática es algo extremadamente bello, pero tiene de dulce y de gras, es un embutido, como todo lo que nos hace como seres humanos, Ajá. de ángeles y de bestias. Claro, por supuesto. No es ajeno, no es algo, yo no me coloco... está allá afuera. Mira, yo no me coloco mangas de terciopelo para hacer matemática. La poca matemática que yo soy capaz de hacer, la hago desde leer goles con toda la humanidad que tengo, con el dolor de uña que tengo cuando camino mucho. Esa es mi matemática y es lo que hacen los matemáticos de verdad. Eric, conversemos acerca de las dos épocas justamente que tú eliges para dar cuenta de una suerte de pérdida de racionalidad o de lógica, ¿no? Correcto. A propósito del personaje que guía esta historia. Eliges la Viena pre-nazi, o Sí, digamos cuando se estaba incubando de los años el 30. nacionalsocialismo, claro, en los años 30, y el Chile previo al golpe de Estado. Correcto. ¿Qué ocurrió en aquellas épocas? A ver, por una parte, tengo que explicar, el gran teorema de Gödel que yo trato Sí. de evocar tiene que ver con las reglas lógicas de juego matemático. Ajá. La matemática es un juego muy serio que tiene reglas. Se puede hacer esto y no se puede hacer esto Claro. otro. Y las reglas, lo que uno trata de probar es que no entren en contradicción, que finalmente el 0 no sea igual al 1, Claro. que no se vaya todo a la cresta, por Exacto. decirlo así. Claro, ¿De acuerdo? claro. Que las reglas son coherentes. ¿Qué pasa el año 72 en Chile, donde vive el narrador siguiendo un curso de lógica, Claro. nada menos que la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile? Sí, pues. Lo dice de otro modo. Es que estamos en medio de la huelga de los camioneros en Chile. Perfecto. Un momento que al año siguiente, a fin del primer semestre, viene el golpe de Estado. Claro. Entonces, en ese momento había un grupo de jóvenes, lo cual es real, que seguíamos un curso de lógica Claro. con un profesor que no enseñaba exactamente lo que cuento acá, pero era algo parecido. Entonces,
todas las reglas de convivencia, o muchas de ellas, eran totalmente contradictorias. Te doy ejemplo. Por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería habían días en que estaban en huelga los opositores al gobierno de Allende, ¿ya?, y al mismo tiempo los que estaban de acuerdo con el gobierno de Allende. Entonces, por angas o por manga, o tomaban la escuela, era todo contradictorio, veías asuntos contradictorios, lo cual ocurría en los años 30 en Viena en otra escala. Digamos que había una ruptura de las reglas del juego, ¿no? de convivencia, de juego. En ese caso. Yo no estoy colocándole algo valórico a eso, estoy diciendo que había una ruptura. En Viena pasaba lo mismo, tenías la ascensión del fascismo, ¿no es cierto? El fascismo de Mussolini, de la Italia, que está cerca, y por otra parte el nazismo, que quería la anexión de Austria a la Alemania nazi. Claro. Entonces habían barricadas, habían golpizas, perseguían a los judíos, pasaba todo esto, y en medio de eso, ¿quién estaba? Así como estaba este joven que estudiaba ingeniería y seguía un curso de lógica, que estaba mostrándole al lector lo que estaba aprendiendo para que el lector vea lo que se está haciendo con el teorema. En Viena, Gödel, a los 24 años, demostraba un resultado matemático que cambió la noción de la verdad en la humanidad. En medio de todo este caos. Y, por ejemplo, como prueba del mismo caos, también tiene un poco que ver donde se acercan las cosas que a veces son como de están en polos, digamos, vinagre con aceite. Claro, aparentemente. La mujer de él, Adele, que ya he dicho, tanto la ayudó en su vida, era una bailarina de cabaret. Él venía de la burguesía, ¿no es cierto?, del ex imperio austrohúngaro. Sin embargo, se enamoran, se casa con ella contra viento y marea, contra la opinión de los colegas. Rompiendo toda lógica. Muchos colegas las trataban de puta. Pero así de frente. Sí, claro, frontal. Y él, bueno, le importó un carajo. Estaban enamorados y se casan. Eso tiene algo que ver con esa distancia que se acorta en esta sociedad. A mi juicio, eso es un juicio personal, en esta sociedad que ha perdido las reglas, donde conviven varios sistemas de reglas y muchas de ellas de manera muy caótica o irracional. Lo que demuestra Gödel, fíjate, mira qué increíble, el resultado general que demuestra es que en la matemática ya que hablamos todo el mundo, esta matemática que nos permite construir vía la física satélite, explorar el mundo, saber que el día X va a haber un eclipse, toda esa matemática. No podemos, el ser humano nunca va a saber si están libres de contradicción, si las reglas chocan o no chocan. Antes de eso se creía que sí. De Aristóteles para adelante, mira las cantidades de siglos que pasaron y este joven de 24 años, que estaba medio locate y después ya va aumentando su locura, demuestra que no puedo decidir desde la matemática si la matemática está libre de problemas. Entonces, finalmente, para toda nuestra comunidad, ni lo pensamos, yo lo pienso más porque me metí en esto, ni lo pensamos, pero cuando hacemos matemáticas estamos haciendo un tremendo acto de fe, de que lo que estamos haciendo está libre de contradicción. Y ningún ser humano en esta galaxia o otros alienígenas, por el hecho de estar en esta galaxia, podría demostrar lo contrario. Es un cuento que no es de tecnología, es intrínseco a lo que es el lenguaje matemático. Eric, contaba justamente que el aporte del protagonista del libro justamente tiene que ver con la verdad, ¿no? Y hoy día estamos viviendo una era que muchos califican, los teóricos que están escribiendo sobre los tiempos que corren, ¿no? Hablan de la posverdad. De la posverdad, en donde uno ya con la cantidad de mensajes a través de múltiples plataformas no sabe si lo que está leyendo, escuchando, es o no cierto. O sea, si es que en la Alemania nazi y en el Chile pre-73 se rompen las reglas del juego, digamos, se patea el tablero desde el punto de vista de la lógica, hoy día estamos viviendo un descalabro absoluto desde este punto de vista. O sea, este libro podría haber sido perfectamente lo he puesto ahora, instalado como en el hoy, ¿no? Estamos viviendo una discusión a nivel político también que tiene que ver justamente con las verdades a medias, con las posverdades, con las noticias falsas. Y todo aquello, ¿no? Hoy día estamos en un periodo, tengo la impresión, donde la lógica está en cualquier parte. Claro, lo que sucede es que ya en tiempos de Gödel, él lo rompe, y esto es válido para lo que está ocurriendo hoy. De algún modo la humanidad, desde el mito, si uno piensa en el mito bíblico de Babel, ¿no es cierto?, que el ser humano alcanzó un lenguaje universal y perfecto, en que todos se comunicaban, y en la Biblia dice, bueno, es tan soberbio aquello que viene Dios, sea quien sea Dios, y
los separa y coloca el caos, las diversas lenguas, ¿no es cierto? Entonces, el mito de Babel, de la lengua única, fíjate que comienza a florecer con los griegos nuevamente, pasando por la geometría griega, con la noción de verdad. Es decir, algo es verdad si se puede demostrar. Claro. Y fíjate que filósofos tan importantes como Leibniz, posteriormente, ya Leibniz en contemporáneo del Rey Sol, de Luis XIV, dice, mira, debería existir un lenguaje de los políticos, de los filósofos, de todos, donde colocaran sus premisas, lo que piensan en ese lenguaje y solo echaran a andar una maquinita y dijeran calculemos. Claro. La verdad va a salir. Eso es falso. Lo que demuestra Gödel y Alan Turing es que es imposible, que hay problemas indecidibles, que decir qué es lo que es la verdad pasa por otro mundo, se nos escapa. Por un mundo que no conocemos todavía, donde no tenemos esa matriz como para poder calcularlo. De algún modo dice que la verdad no es algo que yo obtenga formalmente con un computador o con una máquina. La verdad tampoco es sujeto de que tú tengas razón y que yo esté equivocado en términos globales. O sea, no hay sentencia alguna que pueda calificar algo de verdadero o no. De un montón de cosas, de otras sí. O sea, si me restringo a ciertos aspectos específicos, por ejemplo, de la geometría, yo sé perfectamente que las cosas son verdaderas o falsas. Pero en un ámbito más grande, en la medida que voy creciendo, ya en la matemática hay cosas que no puedo decidir. Y en el mundo de hoy, cuando yo invento reglas nuevas, entonces digo, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Es lo que tú me estás diciendo con esta afirmación o con esta otra? Depende, de algún modo, con los cristales que estés mirando. Es como la geometría. Fíjate que en algún momento se pensó que la geometría griega podía cambiarle los postulados, las reglas de juego, y que si las cambiaba iba a llegar a algo que era malo, contradictorio, que no iba a ser verdad. Sin embargo, se inventaron otros juegos. Entonces, de algún modo diría que al día de hoy, siendo positivo, yo suelo ser positivo, existen todavía y están empezando a surgir varios niveles de juegos de verdad. Lo que es verdad acá, en este juego, que podría ser el juego que he jugado yo prácticamente toda mi vida por mi formación, mi edad, etcétera, probablemente es el tuyo, pero tú lo enchulaste, le colocaste este otro sistema al lado. ¿Y quién soy yo para decir si los dos no pueden convivir? Es un problema más complejo, es un sistema extremadamente complejo. Se me ocurre un ejemplo, Eric, buscando esto de la verdad, ¿no? Y el absolutismo de la verdad. Han aparecido últimamente, y se le ha dado pelota como en medios de comunicación y todo eso, los llamados terraplanistas. Estos tipos que sostienen que la Tierra es plana y que hemos sido parte de una conspiración inmensa, histórica, en que nos han contado un cuento de que esto es redondo y todo aquello. Ahí, por ejemplo, o sea, la curvatura de la Tierra es de una evidencia ya incontrarrestable. ¿Qué es lo que te ocurre con estas personas que aparecen? Con unos postulados bastante interesantes y atendibles en términos de que están bien fundamentados muchas veces. A ver, lo primero que tenemos que separar dos cosas. Fíjate que hay muchos tipos amantes, comillas, de las conspiraciones, en particular de este tipo de cosas, que lo hacen por figurar. Dejemos los figurones de lado. Perfecto. O sea, eso no tiene ningún sentido. Diría que se toma el 40-50%, lo votas por figurones. Esos adalides de la Tierra plana, lo que les interesa es tener cámara, venir hoy día para acá y estar contigo. Por ejemplo. Pero saquemos eso. Hay otros que genuinamente, por ignorancia, por lo que fuera, por mística, piensan que lo están engañando, que el hombre no llegó a la luna, en fin, que las vacunas son malas. Una serie de cosas. Entonces, en particular con la Tierra plana, lo que yo te tengo que decir es que, oye, la conspiración, de ser una conspiración, viene desde el siglo IV aproximadamente, o V antes de Cristo, desde los tiempos de la Biblioteca de Alejandría o antes. Ya los griegos sabían que la Tierra era redonda, habían hecho medidas, tenían modos de verificar aquello. Hay 50.000 pruebas. Y contra eso tú no puedes hacer nada, porque, mira, hay alguien que decía, ese alguien yo sé quién es un psiquiatra chileno que es Otto Dor. Perfecto. Decía que la locura es una verdad personal. Entonces, lo más simple que puedo decir de un tierraplanista o de alguien que niega esa evidencia es que dentro de su sistema lógico, para él es verdad, aunque sea falso para el planeta y que nosotros sepamos, y además que no son capaces, o sea, ellos piensan que medir la naturaleza bastan los 5 sentidos. Es lo que ve tu ojo, lo que hueles, lo que tocas, lo que percibes directamente. Eso implica negar la existencia de los telescopios. ¿Qué es lo que puede hacer un telescopio, el microscopio, etcétera? Es negar la extensión
del sentido de los seres humanos que ha construido la humanidad. Sí, claro. Entonces, ahora tú dices, eso es lícito, no tiene nada que ver con ser lícito o no ser lícito. Es decir, que es una persona que está hundida en una locura circunscrita a él mismo. La verdad también se hace extendiendo nuestros sentidos. Es lo que hace un astrónomo. Porque yo puedo decir, sí, claro, oye, yo no sé si hay galaxia. A lo mejor lo que me están mostrando en el cielo es una proyección de algo. Y un astrónomo decir, oye, existe el Cerro Tololo, estamos midiendo, mira las fotos que hay. No, esas fotos son mentiras. Claro. Tú siempre puedes negar todo. ¿Ah? Entonces, pero la evidencia, o sea, no tiene ninguna discusión. Es un fenómeno interesante, psicológico, sociológico, sacando los frescos y los figurones, ya te lo dije. Eric Goles, no puedo dejarte ir sin preguntarte por la nueva institucionalidad científica en Chile. Tú participaste de ella a través del CONICET en algún momento. Sí. Y ahora tenemos un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, creo que es el título completo. Tú has sido crítico, te he leído hace algún tiempo, te leí alguno que te parecía que esto podía ser un volador de luces de marca mayor. Dabas un adjetivo así como bastante rimbombante para fortalecer tu tesis o tu creencia de que esto no va a servir para mucho o que no nos tenemos que hacer muchas ilusiones. ¿Qué es lo que te ocurre con el nuevo ministerio? A ver, primero, efectivamente yo he sido crítico y sigo siendo crítico en el sentido que, a ver, lo primero, siendo positivo, el que la ciencia aparezca nuevamente en la boca de un gobierno, de un presidente en particular, a pesar que esto comenzó en el gobierno pasado, ¿no es cierto? Sí. Que inaugure un ministerio es una posibilidad de que las cosas cambien. Ajá. Hay una posibilidad, eso es lo positivo. Mucho me temo que la posibilidad que sea un acto enorme de demagogia es muy grande. Te digo por qué. Primero, el próximo presupuesto, o sea, el que empezamos a ejecutar ahora, no lo definió este ministerio, está definido. O sea, no hay más plata que la que hay, ¿de acuerdo? Y es poca. Nuestros científicos, los jóvenes que están estudiando fuera de Chile, muchos de ellos están volviendo al país en cantidades grandes y no hay suficientemente plazas o proyectos de inserción como para colocarlo. Es un problema urgente de hoy. Eso coloca presión sobre los fondos concursables. Antes 1 de cada 3 proyectos se ganaba, ahora puede ser 1 de cada 5. Entonces se hace muy difícil. Entonces la pregunta es que hay que hacer una reformulación de todo aquello. El nombramiento del ministro actual de CUB, digamos, yo lo conozco muy poco a él en todo caso, pero yo tengo que apostar que no es por figurar, que es porque tiene intenciones serias de imponer, porque él fue muy crítico también y muchas de sus críticas yo las compartía en el momento que las hacía. Bueno, que lleve a cabo sus críticas, que trate de influir, que no sea finalmente un palo blanco sin darse cuenta incluso de una gran demagogia. Es difícil. Ni siquiera estoy pensando en exigirle que en los próximos 24 meses o casi un poco menos 3 años que le quedan, consiga un billete enorme para la ciencia, porque yo estuve ahí, sé que es difícil, pero por lo menos pedirle que realmente se aboque, ¿no es cierto?, a resolver. Y ya hay maneras inteligentes de hacerlo, las hay. Esa ecuación que pasa por la enorme formación de recursos humanos a nivel doctoral que está haciendo en este país, con la inserción que tiene que haber de esos científicos y el aumento de los fondos para la ciencia de base. Eso es un punto. Perfecto, perfecto. Eric Goles, se nos va el tiempo. Esto ya está en librerías. Está en librerías. Está disponible en las mejores y en las peores, en todas. En todas. También lo vendo a domicilio, no, eso es falso. No venda a domicilio. No se comprometa con ese tipo de cosas. No. Ya. Oiga, usted lo tiene que encontrar en el apartado de novelas. Si está en algún lugar, en una librería, en divulgación científica, usted lo saca de ahí, habla con el dependiente y le dice que es una novela. A pesar de estar escrito por este señor, que es un gran científico que ha hecho divulgación durante mucho tiempo. ¿Está bien el consejo que estoy dando? Perfecto. Perfecto. Eric, te queremos dar las gracias por haber estado en el video de hoy acá, por tu fantástico libro, y te quiero regalar este otro fantástico libro, gentileza de Penguin Random House, Mi historia, Michelle Obama. Muchas gracias. Tengo una gran admiración por la Michelle Obama, me va a encantar leerlo. No lo he leído, voy a ver su historia. Muchas gracias y muchas gracias a ti. De nada, muchas gracias por estar aquí con ustedes y con la gente que nos escucha. Fantástico. Todos muy entretenidos e interesados en la conversación también.